vamos a hablar de algo importante, algo que es necesario, pero que aprendí. Miren qué tremendo. Con esto que vamos a aprender hoy, yo aprendí que es para toda la vida. O sea, diga el que tenga al lado, esto es para toda la vida. Y es más, mire, yo no sé cuántos casados sabemos aquí, felizmente casados. ¿Cuántos? El que dije feliz, usted profetice. Mi esposo dice, nosotros tenemos 30 años de casado, ¿va? Y ¿sabe qué dice él? Se sienten como 5 minutos. Y yo me siento realizada, sí, va, pero debajo del agua, dice. Imagínese usted, debajo del agua. Que Dios lo perdone, ¿verdad? Entonces, qué lindo es saber que estamos felizmente casados, amén. Pero mire a la persona que tiene al lado, a su esposo, o sea, a su esposa, al que está felizmente casado. Esa es la persona que más va a tener que perdonar. ¿Sí? Dígale que a ti es que más tengo que perdonarte. Porque con la persona que nosotros con la que más convivimos es la persona que más tenemos que aprender a amar. Y aprender a amar es aprender a perdonar. Entonces, de eso se trata hoy. Amar es perdonar. Y el amor, ¿qué dice en Corintios? ¿Qué dice que es el amor? Algunas veces lo aguanta. Algunas veces, ¿cómo dice? ¿Qué es? Diga el que tenga al lado, todo. Pero dígalo en fe, todo. Dígalo con valentía, todo, ¿verdad? Porque verdaderamente, y eso es lo que vamos, ¿por qué hacemos esta analogía con referente al matrimonio? Porque eso es lo que le pasó en la vida de José. O sea, en vez de ser el matrimonio, que yo me imagino que él tuvo que perdonar mucho a su esposa y su esposa perdonarlo a él. Pero también estamos hablando de los hermanos de José, del papá de José, de la mamá de José. O sea, nosotros desde el nacimiento, yo creo desde la concepción, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Amén. Ahora lo importante es que tenemos más conciencia de eso. Mire que tuve que leerme muchas veces para comprender lo que Dios quería ministrarnos, porque a mí me gusta el tema del perdón. Es algo que he ido aprendiendo. Mi esposo es uno de los personas que Dios ha utilizado bastante para yo aprender a perdonar. No es por él, sino que él me ha enseñado es pedir perdón, humillate, reconocer, humillate. O sea, he aprendido. Porque mi temperamento ha sido un poquito de defenderme, fuerte, mechita corta, como dicen, ¿no? Y muy a la defensiva, muy, no quiero utilizar esta palabra porque se puede malinterpretar, pero muy, como se dice, en el ámbito natural fue un poquito problemática en ese sentido. O sea, yo no era de las personas que pedía perdón. O sea, a mí se me olvidó el pedir perdón. Para mí esa palabra no estaba en mi léxico. Pedir perdón, no, eso es para los tontos, para los bobos, para los que se dejan. Pero yo no me voy a dejar, yo no soy tonta, yo me voy a defender. Entonces, óigame bien, crecí con esa teoría, con esa cultura en mí, y ya en Cristo, ¡puf!, Dios me la deshizo. Y fue bien fuerte, fue bien difícil dejarme vencer por el Espíritu Santo, pero siempre Dios nos ayuda, se hace más fuerte y pone gente para que nos ayude a vencer toda falta de perdón. Amén. Entonces Pedro, estudié lo que decía, no tienen idea, leí, escuché, medité y me profundicé, me metí en las profundidades de Génesis desde el 42, pero el Señor me dijo, José no venía batallando desde el 42 con la falta de perdón o con el perdón, venciendo ese enemigo número uno que es la falta de perdón y que conlleva otros enemigos que los vamos a mencionar, uno de ellos en esta palabra. Entonces el Señor me dijo, estudia la vida de José y mira lo lindo, cómo José ya en el tiempo del cumplimiento, cómo aplicó 3 palabras. Y yo le decía 3 palabras, 3 claves. Pero él decía, Señor, dame otra palabra, que esa palabra nos lleve a meditar, a reflexionar. Y él me dijo 3 selash. ¿Cuánto hemos visto los selash en el Salmos? ¿Cuánto hemos leído los selash? Los que nunca lo han leído, selash, léanse los Salmos. Es algo, a mí la pastora me decía, hermana Carlita, aprenda a orar con los Salmos. Y a mí me metí en los Salmos y es un deleite poder orar
a Dios con los salmos. Pero yo miraba que en los salmos, y yo no entendía, en mi poco conocimiento con Dios y con la palabra de Dios, yo no sabía por qué esas letritas chiquitas aparecían en los salmos que decía Selash, hasta que se me enseñó que eso significa detenerse en esa porción de la palabra y reflexiona, o sea, detente y reflexiona, porque Dios te quiere decir algo. Entonces hoy dígale al que tenga al lado, hoy la palabra no va a ir así de corrido, sí, que no que nos vamos a, ¿cuántos vamos a detenernos? Pero vamos a aplicar estos tres selash, estas tres claves, estas tres palabras. Vamos a meditar y vamos a comprometernos con Dios para el resto de nuestros días. ¿Por qué? Porque les digo yo, para mí la palabra, el sermón o una predicación que hable del perdón me deleita, me gusta, porque continuamente estoy venciendo al enemigo de la falta de perdón y ganándole con el perdón. Es una cultura que se ha hecho en mi vida, el saber perdonar, y eso me va a llevar, por supuesto, a perdonar y pedir perdón, ¿verdad? Entonces estas tres palabras, mire, vamos a leerlo. Génesis 50, 15. Ahora dice que su padre, el papá de José, había muerto. Mire, en Génesis 42, cuando se empieza a desencadenar el encuentro, el gran encuentro, que estaba pasando ya los 7 años de hambre. O sea, estamos hablando de un José que ya está en el cumplimiento de su sueño, ya está en el palacio, ya está empoderado, ya está entronado, es el segundo al mando. Primero era el faraón y después él, José. Mire qué tremendo. Y Dios dice, ok, llegó el momento del reencuentro. Hoy Dios va a producir reencuentros en nuestro corazón para sanar nuestro corazón. ¿Sabe qué es lo que vamos a sentir? Hoy es doble. El viernes que íbamos a la graduación de mi hija, ay, yo estaba alegre, agradecida con Dios. Yo le decía, Señor, gracias. Porque para nosotros los papás, yo como mamá, sentí que mi hija se estaba graduando doble a la vida, porque todos sabemos, ella tuvo un trágico accidente hace unos meses atrás, el año pasado, en el mes de octubre. Mi hija tuvo un accidente que por milagro y misericordia de Dios, ella está viva. Todos sabemos, alabamos a Dios por la vida de Vanesita. Entonces fueron una semana, fueron unos meses fuertes. Recordemos todo lo que ella vivió y lo vivimos con ella, porque el accidente dejó secuelas bien traumáticas. Entonces al verla a ella, porque a pesar de su accidente logró, venció esa batalla de ponerse al día, porque no cualquiera. Ella estuvo incapacitada, óigame bien, sin abrir su boca por un mes. Ella estuvo costurada con alambres porque ella se quebró toda y no podía ingerir alimentos. Imagínense, unos medicamentos tan fuertes que la tumbaban. Total que ella venció y logró ponerse al día en la universidad, que era bastante dificultoso para ella, pero venció, prevaleció con la ayuda de nuestro Señor. Y gracias por todas sus oraciones, porque eso colaboraron a que mi hija se graduara doble. Entonces para nosotros es un gran regalo y es una gran gratitud a Dios. Y la verdad que le dábamos a ella la honra de haberse esforzado, sacrificado y poder creerle al Señor. Se graduó. Pero yo decía así en un momento que estaba, usted sabe que todas las emociones se le revuelven a uno al ver a su hija. Mira, allá, porque nos sentamos, eso estaba full, eran más de 2,000 graduandos, ¿verdad, pastor? Eran más de 2,000. Pastor está ocupado. Eran más de 2,000 graduandos, eran más de 2,000, ¿verdad? Sí, eran una cantidad. Entonces familiares mínimo, máximo eran 5 taquillas por persona. Te imagínense, más de 2,005, 6, y los que se colaron, ¿va? Porque siempre sé que se cuelan a alguien. Entonces era una cantidad de gente. Según nosotros llegábamos temprano y el lugar ya estaba lleno. Total que nos sentamos allá en la puntita, pero no importa el lugar donde estábamos sentados, lo importante es que estábamos celebrando la graduación. Y yo decía, hace un momento empecé como se derramaron mis lágrimas, y yo le decía, Señor, gracias,
Gracias, y de verdad se lo digo, lo menciono y mi corazón se llena de alegría. Las lágrimas no rodaban de ay, no, era de gozo, de alegría, de gratitud a Dios. Yo le decía, Señor, gracias, porque nos estamos graduando con ella. También la vida, gracias porque le diste una oportunidad más, Señor. Y yo estaba orando y el Señor me dijo, así yo me siento cuando mis hijos pasan cada prueba conmigo, cuando me dejan que yo crezca en ellos. Así yo me siento. Cuando uno procede hacia el arrepentimiento, confiesa con su boca que yo soy el Señor, así me siento. Cuando atraviesan las adversidades y saben que yo vivo en ellos, estoy con ellos y gobierno en ellos. Y yo dije, Dios mío, qué hermoso es saber que Dios se siente alegre, así como nosotros los papás nos sentimos alegres. Así nos sentimos con todos los graduandos en Escuela de Igle Crecimiento. Y qué bonito está eso, me gustó. La rosada, la azul, la roja, para mí. Entonces, Dios se siente así. Entonces, ya pasamos la prueba del orgullo. ¿Cuántos pasamos ya la prueba del orgullo? Dígale al que tenga al lado, ya no te veo nada de orgulloso. Como decía mis amados, orgullosamente humilde, ni orgullosamente humilde. Mis amados dicen, pastora, me siento orgullosamente humilde. Qué orgulloso, ¿va? Entonces, dígale, el orgullo, ya pasamos la prueba del orgullo malo, amén. Solamente tenemos el orgullo bueno. ¿Cuántos pasamos la prueba del pozo? ¿Cuántos pasamos? Si usted está en el pozo, hoy lo saco del pozo. ¿Verdad? Diga, yo ya no estoy en el pozo. Profetice. ¿Cuántos decimos, yo ya no estoy en el pozo? Del pozo del lodo cenagoso Dios nos sacó, amén. Amén. Ok, ¿y cuántos pasamos la prueba del palacio? Porque hay veces que no estamos allá, ya no la creemos. Imagínense ya estando ahí. Entonces hay que pasar la prueba del palacio, pero ya todos lo pasamos, ¿verdad? La prueba de lo profético, de saber que hay una palabra profética que se va a cumplir. ¿Cuántos la pasamos ya? ¿Y cuántos pasamos la prueba del poder? Estamos haciendo la lista de todo lo que hemos vivido. Si usted dice, pastora, yo no he visto esas predicaciones, en el YouTube están. Entonces, la prueba del poder. David tiró un mensaje poderoso a través de la prueba. Y nos detuvimos el viernes para adorar a Dios. ¿Cuántos venimos a adorar a Dios? Los invitamos cada primer viernes de cada mes. El primer viernes de entrada de cada mes le estamos dando alabanza, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces adoramos, tenemos un servicio de adoración porque somos mi casa de adoración. Somos casa de adoración. Y hoy vamos a pasar la prueba. Ya hoy vamos a, como quien dice, nos vamos a poner la azulita, todas de un solo. La amarilla, a ver quién me pone todas de un solo. De todos los que me la presten, vengan. Así nos sentimos, mire, con Dios, ¿ve? Diga al que tenga al lado, cargado de honores. Los que pasamos la prueba, así la pasamos. Y miren, entonces dígale ahí, vamos a Génesis. ¿Cuántos tenemos Biblia ahí? Si no, en la pantalla está la Biblia. Pero ahora que el padre de José, yo quiero que prestemos, yo le decía al Señor, ponme calma hoy para enseñar. Ponme calma, porque esto es de entenderlo bien. Yo decía, calma mi espíritu, Señor, para que esto sea una enseñanza y podamos abrazarlo y aplicarlo. Dice Génesis 50:15 comenzando. Pero ahora que su padre, después se las devuelvo, se había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Ojo, Selash, José ya está en el cumplimiento. José ya está en autoridad. José ya está en el palacio. Mire, ¿qué pasó? Se muere el papá de José. Si nosotros hacemos un retroceso y leemos el contexto de eso, en Génesis 42, donde comienza el reencuentro, lo primero que José, cuando ve a los hermanos, los reconoce. Cuando se identifica, los reconoce. Cuando los reconoce y sabe, pero los hermanos no reconocen a José.
José reconoce a los hermanos. Mire, ¿qué Dios me mostró? Que cuando nosotros sentimos algo por una persona que nos hizo daño en el pasado, X persona, no quiero mencionar, familiares, amistades, amigos, hermanos de la iglesia, jefes, socios, probablemente pasen años y si usted no ha superado aquello, probablemente la persona no lo va a reconocer en su momento de gloria, de cumplimiento. Pero si usted no ha superado eso, puede estar calvo, barbón, pelón, panzón, greñuda, despeinada, berijuda, llena de arruga, con bolsa, pero usted la va a reconocer. La gente no lo va a reconocer a usted, pero usted sí va a reconocer, porque uno reconoce bastante donde hay falta de perdón, donde hay resentimiento. Usted lo ubica, el resentimiento ubica a la persona. Mira, allá está el que te hizo daño, allá está la que te hizo daño, allá está el que te hirió, allá está el que te desechó, allá está. Podrá estar debajo tierra, le aseguro que va a identificar la tumba donde está, porque eso es lo que hace el dolor. Se enfoca en lo malo y se le olvida de lo bueno. Entonces dice, ahora, acordémonos, José cuando se encuentra con los hermanos, los identificó. Estos son mis hermanos, los que me hicieron daño. Y dice que los trató mal cuando los vio. Los acusó de ser espías. Los trató con desprecio, dice la Biblia. En Génesis, estamos en Génesis 42. Y empezó a ver si ellos, empezó a tentarlos, empezó a provocarlos, a ver si ellos habían cambiado. Eso es el contexto de esta historia, porque aquí estamos en la culminación de Génesis 50, en Génesis 50. Dice, entonces ahora José, los hermanos se tuvieron terror, tuvieron temor, dice, y se decían, maquinaron, miren, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Muere el papá, José es el gobernante, el que tiene autoridad, y empiezan a maquinar los hermanos y a decir, José a nosotros nos toleraba o dice que nos perdonaba porque el papá está vivo. Mi papá estaba vivo. Mire, sigamos con la historia. Entonces enviaron a José. No tuvieron ni la valentía de enfrentar la situación, sino que enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, tu padre, ojo, tu papá, o sea, no dijeron nuestro papá, porque ellos tenían miedo de decir, si le mencionamos a Jacob, su padre, que él honraba y que por él nos toleraba a nosotros, si le mencionamos eso, él nos va a perdonar. Mire lo que dice, tu padre nos mandó que te dijéramos. Mentira, Jacob no les había dicho nada, fue algo que ellos inventaron. La Biblia no dice que Jacob los mandó, la Biblia dice que Jacob se murió, pero mire, lo llevó a la mentira, a la justificación, al inventar, al planificar. Estaban haciendo lo mismo que hicieron cuando dispusieron en su corazón matarlo. Y dice, te dejaremos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre, que nos mandó que te dijéramos, 17, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron. O sea, Jacob, tu papá, mandó una orden, una petición antes de morir. Mire qué masacre estos hermanos. Qué tremendo es perdonar, pero más difícil es perdonar a gente que todavía no reconoce que ha fallado. Es más fácil perdonar a una persona que reconoce porque te toca. Yo fallé, hermano Gustavo, yo fallé, me siento mal, pero claro, hermano Gustavo, se me rodan las lágrimas, lo perdono. Pero qué difícil es perdonar a una persona que no reconoce, que me ignora, que me humilla, que me sigue ultrajando, que me sigue humillando. Yo tengo que perdonar. Mire qué difícil, porque estos hermanitos, 20 años
y no se habían arrepentido. 20 años y no había entrado convicción en ellos que ellos habían fallado contra José. Entonces le dice, del mal que por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos. O sea, ok, si no lo vas a hacer por Jacob, por tu papá, hazlo por Dios. Mire, ahora están metiendo a Dios en el paquete. O sea, ellos querían conseguir el perdón, la aprobación de José de una o de otra manera. Pusieron al papá y ahora dice, por el Dios, ¿de quién? De tu padre. Te suplicamos que perdones nuestro pecado. Mire lo que dice ahí. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. José, aún estando en la prisión, siendo un esclavo, no permitió vivir en esclavitud, porque José decidió pasar todas las pruebas de Dios. José decidió enfrentar todo aquello que el enemigo le estaba poniendo por delante para desviarlo, enfrentarlo con las fuerzas, con la valentía que Cristo nos da. Y los hermanos vivieron toda su vida libres siendo esclavos. Muchas veces como hijos de Dios, y eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Como hijos de Dios, venimos a la casa de Dios, escuchamos el mensaje, abrimos la Biblia, leemos la Biblia, adoramos, levantamos las manos, ayunamos, pero vivimos en esclavitud. Y la falta de perdón esclaviza a la gente. Cuando no hay arrepentimiento en nosotros y no reconocemos, que nos esclaviza a nosotros. Y dice, seremos tus esclavos. Cuando yo no reconozco, soy esclava de la otra gente. Somos esclavos de la otra gente. Cuando hay falta de perdón y falta de convicción, somos esclavos de la otra gente. Y es lo que José aprendió. Yo por eso quiero que nos detengamos en este mensaje y que meditemos, que lo entendamos, que entre como una espada de doble filo y penetre y nos ayude a que meditar todos los días para no abrazar la falta de perdón. Y dice, pero José le respondió, 19, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles, en el Génesis 42 dice la palabra que Moisés cuando vio por primera vez a sus hermanos, los vio y les habló con dureza. Pero en Génesis 50 dice que les habló con ternura y de bondad y los confortó. ¿Qué había producido? ¿Qué fue lo que aplicó José en la vida de él para que nosotros lo podamos aplicar en nuestra vida y hacer un celage de esas tres claves, de esos tres principios, de esos tres llaves, diría yo, para abrir puertas y caminar en libertad? Porque el perdón es la llave para entrar a un nuevo nivel. Pablo decía, amados, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Decía Pedro, le hizo la pregunta a Jesús. ¿Cuántas veces tengo que ganarme? Aquí perdoné una vez, aquí volví a perdonar, aquí volví a perdonar, aquí otra vez perdoné. Y aquí, y estoy dispuesto a ponerme a las que vengan, pero yo continuaré perdonando. ¿Cuántas veces dijo Pedro? Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces? El más imprudente.
para decirle un léxico fuerte, el que más metía las de andar. No se dice así, va, que metía las patas. Así, hablamos, traducción, lenguaje actual. El que metía las patas. ¿Quién era el que metía las patas de todo más? El Pedro. Y el más imprudente dice, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Y qué le respondió? Ay, Pedrito, a vos te tengo que perdonar hasta 70 veces 7. Así le dijo el Señor, le dijo, ¿hasta cuántas veces? ¿Cuántas veces? Diga el que tenga al lado, tú creíste que ya habías perdonado, te falta perdonar. Diga el que tenga al lado, tú creíste que ya habías perdonado, te falta perdonar. Yo no sé cuántas suegras habemos aquí, yo soy suegra, ¿va? Mire a su suegra, diga, la tengo que perdonar. ¿No? Diga, yo amo la mía, dice, pero la tuvo que perdonar para amarla. ¿Verdad? Entonces, a mí me ha tenido que perdonar mi yerno. Entonces, ¿hasta cuántas veces? ¿Cuántas? 70. Y si lo multiplicamos, mi amado, es bueno para las multiplicaciones. Imagínense, toda una vida perdonando. Y dice Filipenses 3:13 que yo lo aplico y lo voy a seguir aplicando las veces que sea necesario. Pablo hablando. No es que yo ya lo haya conseguido todo. ¿En qué posición estamos ahorita? En una posición que hemos ganado, ¿cuántas? Muchas. Pero esto no significa todo. Esto no significa todo. Yo necesito. Pablo dice en Filipenses 3:13, no es que lo haya alcanzado todo. Marca, es que no lo has alcanzado todo. Tienes estas. Y estas pesan, hermana. Pesan porque lo siento en mi cuello. No es que lo hayamos alcanzado todo, pero una cosa hago, me enfoco mirando hacia adelante. Así dice Filipenses 3:13, nueva traducción viviente. Filipenses. ¿Cómo dice? No es que ya lo haya alcanzado. ¿Qué? Me faltan, diga, 70 veces 7. No es que lo haya alcanzado todo. Y el Señor le dio a entender a José, Josecito, ya estás en el tiempo del cumplimiento, pero no te creas que ya lo hayas alcanzado todo con tu familia. Hay áreas que yo voy a afirmarte, y esto va a ser no solamente para que tú entiendas que ya estás sobre la roca que es Jesucristo de Nazaret, que ya estás firme, inconmovible como una roca, y que ya eres inquebrantable como el diamante, sino que te voy a enseñar, José, que lo que has pasado ha habido un propósito, no ha sido en vano, no solamente fue para preservar tu vida, la de tu casa, la de tu descendencia, sino para preservar la vida de muchas familias. Pero José tenía que aprender a entender en la posición que ya estaba, en la dimensión que ya estaba, y cuidar esa dimensión y no hacer que nada de lo que proceda de la falta de perdón lo desviara de lo más grande que Dios tenía preparado para él. ¿Cuántos más grandes Dios tiene preparado para nosotros? Diga al que tenga al lado, ya estás en la tierra del cumplimiento, pero viene más. Y dice Pablo, no es que lo haya alcanzado todo, no es que me la crea, yo ya perdoné, yo lo aprendí ahorita en el pacto que tuve. No, yo ya lo perdoné, y hubieron cosas que el Señor me trajo a memoria, me trajo recuerdos que yo creí que ya lo había perdonado, y el Señor me hizo tener un cara a cara con Él y me dijo, Carla, sí estás en el tiempo del cumplimiento, pero tienes que abrazar el perdón continuo y constantemente, y aplicarlo y hacerlo una cultura, ejercitar ese músculo, porque eso te va a mantener firme sobre mí y dándome gloria a mí, porque de nada te sirve estar en la tierra prometida y seguir siendo esclavo. No, ¿de qué sirve? De nada sirve. No disfrutas en la plenitud que Dios ha preparado para ti. Y entonces el Señor le quería enseñar. Entonces Pablo dice, mira, ya estamos hasta aquí, ya lo consiguieron. Pero hacia la meta, hacia el propósito, hacia más cumplimiento.
¿Y qué dice Pablo? Dejando todo. ¿Qué? Dejando todo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a dejar? Así dice Filipenses 3:3. Dejando todo atrás. Prosigo, olvidando el pasado, dice una versión. Olvidando el pasado. Isaías dice: no traigan a memoria las cosas pasadas. No vivan en el pasado. ¿No ven que ya está sucediendo? Ya Dios está obrando, ya Dios está cumpliendo, ya Dios está manifestando, ya Dios está abriendo camino donde no lo había, ya Dios está abriendo puertas, ya Dios está accionando. Pero no vivan en el pasado. Y eso es lo que Dios le enseñó a José, y es lo que José, a través de su vivencia y sus buenas actitudes, quiere enseñarnos a nosotros. ¿Cuánto queremos aprender las 3 palabras que la vamos a hacer un selash? Cuando usted lea los salmos, es un deleite leer la palabra de Dios. Usted va a descubrir el selash que está en diferentes salmos. Perdonar. ¿Qué significa en hebreo perdonar? Porque de eso estamos hablando. De eso vamos a hacer, mire, un constante goteo en él. Perdonar significa absolver completamente. Significa, no es parcialmente, no es poquito. Absolver lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús dice que cuando yo vine, así me dice la palabra, y confesé con mi boca que Jesús es mi Señor, creí en mi corazón que Dios Padre lo había levantado de los muertos, Jesús dice que tomó todos mis pecados, todos, y los tiró a lo profundo de la mar, y nunca más se acordó de ellos. Me absolvió totalmente, me perdonó. Este es el mismo ejemplo. Eso es perdonar totalmente, liberarme de toda carga, romper toda atadura que yo tenía. Jesús lo hizo totalmente. Es soltar. Eso es soltar. Diga al que tenga al lado: hoy voy a soltar. ¿Cuántos vamos a soltar cargas hoy? ¿Cuántos vamos a soltar gente? Hubo una enseñanza que Dios me ministró, lo que significaba lo que hacían los romanos. Mire, dice que los romanos, cuando mataban, aplicaban, una de las leyes era la cruz. Lo que Jesús, ese era uno de los castigos más fuertes que había en ese tiempo, la cruz. Los que ponían y los mataban, los crucificaban. Esa es la pena más fuerte que tenía, ¿no? Y la segunda, ¿sabe cuál era la pena que tenían? Que cuando una persona mataba a otra, el castigo era que le ponían al muerto en sus lomos. Lo ponían. Y ese muerto, esa persona, tenía que andar las 24 horas con eso. O sea, era un castigo de por vida. ¿Y qué producía? Ese muerto se podría en todo y lo terminaban matando. Dice la Biblia que cuando nosotros no perdonamos a alguien, ¿qué hacemos? Cargamos a ese muerto. Nos sentamos, nos levantamos con el muerto. Ajá. Y si se hace una cultura de no perdonar porque una herida, un abismo me va a llevar a otro abismo. Y yo no perdoné a Andresito, después no voy a perdonar. No perdoné a mi esposo porque algo se desencadena. No perdoné a mi papá porque me rechazó, me abandonó. La primera vez que yo reconocía que era mi papá, yo feliz, y lo reencontré. Él me dijo: a pedirme dinero vení, ¿verdad? La segunda vez que lo encontré, yo dije: mi papá, y vive en Estados Unidos. Y usted sabe, cuando uno dice vive en Estados Unidos, uno se emociona de niño. Bueno, sentí ese primer rechazo. La segunda vez yo había desarrollado, y en la del desarrollo, yo no sé, a mí me tocó que me puse un poquito más hermosa, ¿no? Y entonces cuando me vio, me dijo: qué gorda estás, qué fea te ves, deberías de bajar de peso como tu prima, esa sí está bonita. Y yo dije: no busco más al desgraciado. Se formó un dolor. Me rechazó en el vientre de mi madre, me abandonó, después menospreció. Entonces ya ahí
se abre un portal de la falta del perdón, el resentimiento, el rechazo. Y eso, si no lo logro superar, se va a ir en todas las demás personas. En vez de ir soltando, me voy a ir poniendo. Yo ya no tenía un muerto, tenía un montón de muertos encima de mí. Y eso va matando nuestra alma, nuestros sueños, nuestros proyectos, los propósitos y los planes de Dios. Pero eso es sin Cristo. Qué triste es, conociendo la verdad, vivir en esclavitud. La palabra de Dios dice: conocerán la verdad y la verdad los hará. ¿Cómo? ¿De qué manera? Hoy vamos a salir libertados de este lugar. ¿Cuántos lo creen? Entonces, estas tres cosas. Te diga, lo primero, perdonar es soltar, es liberar, es quitar una carga. Y completamente. Entonces, la primera palabra que vamos a estar meditando en el transcurso de esta enseñanza, de este tiempo, pero todos los días vamos a meditar del transcurso que vengan los días venideros, es soltar, liberar. Diga al que tenga al lado: yo hoy voy a soltar. José soltó su derecho de vengarse, porque él podía hacerlo. Él ya estaba. Yo era candela pura en el mundo. Ustedes saben mi testimonio, y los que no lo saben, to be continued. Ustedes saben, a mí Dios no me sacó. Bendito aquellos que no se sentaron en sillas de escarnecedores. Bendito. Pero de verdad que duro los que sí nos hemos sentado en sillas de escarnecedores. Entonces, amados, es bien hermoso saber que cuando uno viene a Cristo y saber que Cristo cómo me recibió a mí, después de haber pasado una depresión, infidelidades, golpes, prisión, y cuando Cristo me dice: Carla, te amo, te abrazo, ya todo eso que te ensuciaba, que te ataba, que te enfermaba, que te mataba, yo ya lo quité. Ahora eres libre, 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 libre. Entonces, cuando a uno se le ha perdonado, amados, de verdad que uno siente lo que se le quita el peso del perdón. Aceptada. Yo había sido descalificada por mi padre terrenal y fui aceptada por mi padre espiritual, mi creador, mi gran yo soy. Entonces, que José comprendió y dijo: yo voy a renunciar a mi derecho de venganza. Vengarse es rico, es deleitoso, pero es temporal, es un deleite temporal que deja secuelas que frustran, que enferman, que matan, que dañan. Miren lo que dice José en Génesis 42, 8, 9. Aunque José reconoció, nos fuimos atrás a Génesis 42, estábamos en el 50, reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó, mire, aquí José ve la prueba de fuego, la prueba del perdón. José recordó los sueños que había tenido acerca de ellos. Yo me imagino José: ¡ja! Aquí me las van a pagar. ¿Cómo? Se sacó la metralleta, la bazuca, se sacó todo, hermano. Aquí esto me lo voy a jabonear a todos. Yo me imagino que lo pensó. Humanamente yo considero que sí lo pensó. Dijo: pero Señor, mi alma no la voy a encadenar a la falta de perdón. Mi alma la voy a liberar al perdonar y saber que había un propósito para todo eso. Y ese propósito se está cumpliendo. Y no es para vengarme de ellos, sino para tener compasión de ellos. Y dice, entonces recordó los sueños que había hecho acerca de ellos hace muchos años. Y les dijo: ustedes son espías. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. O sea, Dios ya estaba procesando a José. Decir: en mi poder está para destruirlo, pero no lo voy a hacer. Pero hay algo aquí que a José le faltaba aprender.
Y yo lo veo en este pedacito de Génesis 42, el 9. Muchas veces cuando nosotros no perdonamos nos ponen en el lugar de Dios. Yo creo que soy más que Dios cuando yo no perdono. Cuando no perdonamos, yo le estoy diciendo a Dios, yo soy más que tú. Nos ponemos en el lugar de Dios. Y José por un momento se puso en lugar de Dios, porque empezó a condicionar el perdón hacia sus hermanos. O sea, José los perdonó, tuvo convicción, pero los acondicionó. ¿De qué manera usted dice, pastora? ¿Por qué dice él esperaba una reivindicación? ¿Por qué le digo que esperaba una reivindicación? Porque se acordó de los sueños. Esperaba honra. Se acordó de los sueños. Él estaba esperando algo a cambio. ¿Y sabe qué otra cosa? Se estaba haciendo una víctima. El peligro de los que no perdonamos y esperamos una reivindicación, ¿sabe qué pasa? Nos hacemos víctimas. Ay, pobrecita. Ay, sí, el ungido, hablaron del ungido, donde la Biblia dice que ni la capa se le puede tocar. Nos hacemos víctimas de la posición en donde Dios ya nos tiene. Nos hacemos víctimas con el llamado. Nos hacemos víctimas por ser llamados hijos de Dios. Y ese es el peligro que Dios le dijo a José. Hey, ¿por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que José empezó aquí desde el Génesis 42 a probar a los hermanos para ver si había sido cierto que ellos habían cambiado. Los probó de una o de otra. Estaba condicionando el perdón. O sea, si usted cambia, yo lo perdono. El perdón no se acondiciona, el perdón es una decisión y no se espera nada a cambio. Pero José lo estaba condicionando. Si se lo va a dar a Dios, déselo a Dios, porque está entrando en usted. En el 43, en el 42 hay muchas, Dios mío, que Dios nos pone como ejemplo. Después dice que les dio la comida, los trató mal, los trató con enojo José a sus hermanos. Después dice la Biblia en el 43 que les dio de comer, pero les puso el dinero otra vez que habían pagado como para culparlos de que habían robado la comida. Y después dijo, no lo seguiré probando. Estaba condicionando José a sus hermanos. Estaba condicionando su perdón hacia ellos. Estaba probándolos a ver si la otra persona ya había cambiado. Lo que Dios quiere, la prueba del perdón no es para que los otros pasen la prueba, es para que tú y yo pasemos la prueba. No esperemos que los otros salgan aprobados, esperemos que nosotros salgamos aprobados para nuestro Señor. Y dice que después le puso, óigame bien, la copa al hermano. No es nada de eso. Cuando vio, lloraba. Él tenía una batalla. José dice que continuamente lloraba cuando los miraba. Lloraba. Porque era una batalla que tenía con Dios. Dios le decía a José, perdónalos. Perdónalos sin recibir nada a cambio. Perdónalos así como yo ya te perdoné. Y yo me imagino que José batallaba. Y mira, yo pasé ese examen ahorita. Hace una semana. Amamos a una familia que se nos mudó de ciudad. Nos llamaron, pastores, nos vamos a casar. Ay, qué emoción. Y queremos que usted nos case. Ay, yo feliz, realizada. Qué lindo, son nuestros hijos, los amamos, los vimos chiquitos, crecieron. No me hago sentir que ya estoy vieja, sino que qué alegría. Pero en ese momento ellos están allá, tienen sus pastores, pero nos aman a nosotros. Yo no miré la magnitud del enojo, del celo. Vino otra persona y que están bajo esa cobertura de pastor y dijo, ¿qué? Y empezó a hablar mal de nosotros, principalmente de mí. Y me empezó a descalificar, a descartar. Y aquella hija me llamó, pastora, se metió con ustedes. Y yo estaba así, que se cree. Aquí tengo el momento de posicionarme en que nosotros te amamos como hija y que sos, y que es una familia, y justifiqué y empecé a el panal a maquinar. Y en eso me dice el Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablar mal? ¿Vas a caer en la trampa? Y vamos a saltarnos en esto. ¿Vas a tomar mi posición? Dijo Dios.
José le dijo a los hermanos: no tengan temor, no teman. ¿Acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Y Dios me hizo esa pregunta: ¿te vas a poner en mi lugar? Y hablando y escuchándola, ajá, sí, y yo maquinando. Usted sabe que hay personas que le están hablando y usted está maquinando. ¿Qué va a hacer? Saqué la escopeta ahí y ya para abrir la boca, que saliera la metralleta. Porque muchas veces en medio del enojo, el dolor o la de autodefensa, y deshacemos en minutos lo que hemos obtenido por años. El que no hayamos sacado del pozo Potifar, la desgraciada de la esposa no desgraciada, porque la esposa de Poti. Es que lea Génesis. La mujercita esa, cualquiera, yo la agarro del pelo, la de creño. No, eso es sin Cristo. Con Cristo oro por ella. Entonces, imagínese todo. Y entonces empecé a maquinar: ¿te vas a poner en mi lugar? Ay, yo no me voy a poner, yo no soy una víctima, Señor. Pero segundos, y ella hablando, estaba enojada, estaba defendiéndonos porque nos ama. Somos sus pastores, o sea, somos sus mentores. Y entonces, y me dijo el Señor: ¿vas a aplicar el segundo? Lo que aplicó José, la segunda palabra. Recibir. Diga al que tenga al lado: la segunda palabra es recibir. La primera, ¿cuál es? Soltar, liberar. La segunda, ¿cuál es? Recibir. Y aquí me confrontó el Señor. En la palabra el perdón, de recibir, nuestra capacidad depende directamente de nuestra capacidad de recibir perdón. Nuestra capacidad de dar el perdón se dimensiona en mi capacidad de recibir el perdón. ¿Y sabe qué me dijo en cuestión de segundos? Yo maquinando, sí, le voy a decir: ¿y esta qué se cree? Si ella no le costó, nosotros te cuidamos, nosotros esto. Yo justificando mi aplicación de venganza y de enojo. Y me dice el Señor: ¿acaso tú no recibiste mi perdón? Y dice la Biblia: da por gracia lo que por gracia recibiste. Y cuando yo escuché esa palabra, pero Señor, es que ella hizo lo malo, habló mal de mí. El pastor, bueno, pero habló mal de mí. Porque usted cuando ve la foto, cuando le toman una foto, ¿a quién ve usted? Usted hace en zoom, usted, si le salieron las arrugas, las canas y todo eso. Usted no hace zoom el de la persona que tiene a su lado, ¿verdad que no? ¿Cuál es la primera persona que usted ve en la foto que le toman la foto? Si es la foto de su esposo, usted está con pastor. Yo estoy con pastor. Pastor, yo lo he visto dándole la zoom, viéndose él cómo salió. A él no le importa cómo yo salí. A él no le importa. Lo mismo, ay, dice usted hace lo mismo. ¿No? Cuando usted hace el zoom, ¿a quién se ve? A usted se ve por si ya le salen las canas, si se le queda un frijolito acá que comió frijol. Seamos sinceros. Entonces yo empecé a ver todo. Yo no vi que ofendieron a pastor, me ofendieron a mí. Le hice el zoom a la foto. Y el Señor me dijo: Mateo, me recordó toda la serie que vivimos. ¿Cuántos estuvimos en la serie? Amén. Poderosa. Mire lo que dice Mateo 6, 12, 15. Y perdonamos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Miren lo que dice ahí. Es la oración del Padre Nuestro. Cuando el Señor, los discípulos le pidieron al Señor: enséñanos a orar. Y el Señor les hizo este modelo de oración. Y dice el 12: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que nos pecan contra nosotros. A los que pecan contra nosotros. Miren lo que dice el 13. Ojo aquí en esto intermedio que Dios pone en este modelo de oración cuando habla del perdón. Dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y vuelve y arranca otra vez, le mete la quinta otra vez. Sí, perdónanos a los que pecan contra ti. Tu Padre, sí, perdona a los que pecan contra ti. Tu Padre Celestial te perdonará a ti.
Mira cómo dice el Señor. Si tú perdonas, papá te va a perdonar a ti. Si tú, o sea, yo ya fui perdonado por mi padre, pero si yo mantengo aplicando la cultura del perdón, yo voy a estar recibiendo el perdón de Dios. Si tú perdonas, más vas a recibir de mí, dice el Señor. Pero si te niegas a perdonar a los demás, ¿qué dice ahí? Tu padre, ¿qué dice ahí? ¿Qué va a hacer? Si yo me niego sabiendo la verdad me hace, dice la Biblia, conocerás la verdad. ¿Y la verdad qué va a hacer de nosotros? ¿Nos dará qué? Pero si yo me niego, aún conociendo la verdad de lo que representa el perdón, a no perdonar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué dice? No lea. Dios no me va a perdonar. Y entre medio del perdón, del 12 al 15, en el 13 dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del enemigo. No cedamos ante la tentación de no perdonar. No cedamos ante la justificación de defenderme. No cedamos ante la justificación de yo ser una víctima. Porque muchas veces creemos que es que Dios no siente, no ve, no escucha, no entiende. Señor, pero es que, y tratamos de convencer a Dios. Yo en el teléfono estaba convenciendo a Dios, o sea, hablando con la prójima y hablando con Dios. Tenía 2 líneas ahí. Señor, pero es que ella me está hablando mal de tu hija, la niña de tus ojos, contra la ungida profeta, la intercesora y la pastora. Nos ponemos todas las asignaciones, ¿no? La que lee la Biblia. Ya estoy dispuesta a disparar con la Biblia. Mándale ascuas de fuego. Y el Señor me dice: no caigas en la tentación. No caigas en la tentación, Carla. No le des legalidad al enemigo. Tú conoces la verdad. Iglesia, todos los que estamos aquí, si tú no lo has comprendido a conocer, ya conocemos la verdad. ¿Qué es una de las trampas? Dice: rescátanos del maligno. ¿Cuál es una de las trampas favoritas del diablo? Hacernos víctimas. Y cuando nos hacemos víctimas, ¿sabe qué trampa caemos? En la raíz de amargura. Porque dice que si yo no logro perdonar, estoy rechazando el perdón de Dios. Y si yo rechazo el perdón de Dios, no tengo la capacidad de dar el perdón de Dios. Y si yo no doy el perdón de Dios, ¿sabe qué abrazo? La falta de perdón. ¿Y sabe a qué me lleva la falta de perdón? A la raíz de amargura. ¿Sabe qué hace la raíz de amargura? Hace que perdamos la gracia de Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? En Hebreos. Muchas veces lo hemos leído y Dios nos lo está recordando hoy. Hebreos 12, 14 al 15 dice: esfuércense. Es que no lo siento, no siento perdonar. Es que no lo va a sentir. El odio va a ser más fuerte, el enojo, la desilusión, el rechazo muchas veces va a gritar más duro y no va a hacer que usted sienta. Pero el perdón no se siente, es una decisión. Yo decido perdonar. Sienta o no sienta, yo decido perdonar. Yo decido, caminando en el perdón que yo he recibido, ese mismo perdón yo lo aplicaré hacia los demás. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. O sea, el Señor nos justifica, en Él somos santos. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes, mire aquí lo que dice, deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes. Mire qué tremendo. Los trastorne a ustedes y envenene a muchos.
Pastor ponía siempre este ejemplo, lo digo porque él lo ha dicho. Me di cuenta en un pacto de matrimonios. Usted sabe, nosotros venimos nuestro testimonio, a los que no lo conocen. Dios transformó nuestro matrimonio, Dios salvó nuestro matrimonio. Y venimos de violencia doméstica, infidelidades, alcohol, mucho abuso, muchas drogas. Pero gracias a Dios que nos rescató. Pero pastor decía esto. Y decía, a mi Moyes, presente, él me dice Moyes, Dios me mostró que la persona que más daño le había hecho a mi Moyes había sido yo. Muchas veces el mayor daño que recibimos es de nuestra familia. Es de la gente que más cerca está de nosotros. Porque el enemigo sabe cómo va a venir a dañar. Y a José, mucha gente le hizo daño. La esposa de Potifar, aquellos que lo compraron, bueno, el copero que no le dijo el sueño. Se le olvidó el dichoso copero. Muchos le hicieron daño. Pero el daño más fuerte que él estaba sintiendo, lo que sus hermanos le habían hecho. Los que más cerca estaban de él. Aquellos que abusaron de él. Aquellos que te rechazaron. Aquellos que robaron tu inocencia. Aquellos que te menospreciaron. Aquellos que te dijeron eres tonto, eres inservible, eres un fracasado, una fracasada. Aquellos que te descalificaron. Que te dijeron palabras que no se pueden decir en este púlpito. De ahí viene más fuerte el dolor. Y dice que cuando nosotros, en el griego amargura, proviene de una palabra que significa punzar. Salmo 73, el rey Asaf, el salmista Asaf, lo describe de esta manera. Se llenó, Salmo 73, 21, se llenó de amargura, dice, mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Hace de nosotros alguien que no somos. Y uno dice, es que yo soy de carácter fuerte, es que yo soy así. No, usted no es así. El dolor, el resentimiento, el odio, la venganza lo hizo así. Y dice en el 74 una expresión que es bien fuerte. Dice que él se miraba en el 73, 22 de Salmo. Dice que él se miraba como una bestia, o sea, reaccionando como una bestia, como resultado, como un animal. Dice el Salmos 22, 73, 22. O sea, sentí esas punzadas. Cuando yo me amargué, fui tan necio e ignorante. Mira cómo dice, fui tan necio, la reacción de la amargura, e ignorante, y debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Cuando no recibimos el perdón de Dios, o creemos que somos más que Dios, le estamos diciendo a Dios, no, yo prefiero yo emitir juicio sobre ellos y no dejar que estemos nosotros en las manos de Dios. Inmediatamente que estaba escuchando y medité en todo esto de palabra que Dios me dijo, Carla, no dejes de creer en el amor. No dejes de creer. Hay 3 cosas que se van a permanecer para siempre, y una de ellas es el amor. Dice que el amor se va a enfriar en muchos, pero en ti no, Carla. A causa de la maldad de tanta gente, dice que el amor se enfriará en muchos, pero no en ti, Carla. Sigue creyendo. Carla, aplica estas 3 palabras. Lo viví, esta predicación, la viví. Suelta, libera, me dijo. Da, recibe mi perdón y da por gracia lo que por gracia has recibido. Y cree, porque la amargura lo que hace es que nos bloquee y nos llene de odio, de resentimiento, de desesperanza y de incredulidad, de enojo. Cree, Carla, cree, porque dice mi palabra que a los que aman, y yo te amo y tú me amas, todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas
cooperen para el bien de lo que lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Si hay un propósito, si hay un llamado para tu vida, tienes que mantenerte creyendo que Dios nunca ha dejado de sentir, ha dejado de ver, ha dejado de atender. Dios ha estado despierto, Dios ha estado atento, Dios ha estado con sus oídos. Pero Dios dice: por un breve momento te abandoné, pero te voy a recoger con misericordias nuevas. De oída me habías escuchado, mas ahora mis ojos, tus ojos te van a ver, tus ojos me van a ver, tus ojos van a ver al Dios que glorifica, al Dios que salva, pero al Dios que ama. Nunca dejes de creer y aplica el amor que todo lo puede, el amor que todo lo aguanta, el amor que todo lo sufre. Vas a poder entenderme a mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree, porque no solamente es para la preservación de tu vida, de tu casa y de tu descendencia. Si habías sido llamada maldita, ahora eres llamada bendecida del Altísimo, salvada del Altísimo, liberada del Altísimo, rescatada del Altísimo, servidora del Altísimo. Y José le dijo: yo nunca dejé de creer que Dios tenía planes de bienestar para con mi vida, y que todo lo que Dios había permitido era con un propósito, y es hacerme inquebrantable como el diamante e inconmovible como la roca. Es creer que el amor de Dios fluye en mí y a través de mí va a ser aplicado en otros, porque voy a practicar el perdón, voy a practicar la compasión, voy a practicar la misericordia. Si te pones y sueltas, eres apta para recibir el perdón de Dios. Dios me mostraba y me decía: Carla, hay tanta gente que no ha podido cumplir el cumplimiento aún de un servicio, porque en mitad del camino pasó algo que para ellos fue injusto y renunciaron a mi llamado, renunciaron a mi servicio, renunciaron a seguir creyendo en mí, pusieron la mirada en el hombre y dejaron de verme a mí. El perdonar es quitar la mirada en Él y poner en Cristo. Y si yo pongo la mirada en Cristo, me va a hacer perdonarlo a Él. No importa lo que me haya hecho, no importa lo que yo haya sufrido. Y es importante, sí, claro, pero no le doy importancia, porque una cosa hago: dejo lo que pasó atrás y me gano otra tafeta. Me pongo: yo quiero la otra, yo quiero la otra, yo quiero la del 5.º nivel, yo quiero la del 6.º nivel, yo quiero la del 7.º nivel, yo quiero la del 8.º nivel, yo quiero el 9.º, yo quiero cumplir 60, yo quiero tener la del 60 años, yo quiero cumplir 61, yo quiero la 61, yo quiero cumplir los 70, yo quiero tener la 70, inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. ¿Cuánto nos ponemos de pie? Si usted siente ponerse de pie, y si usted quiere cerrar sus ojos. José le dijo a sus hermanos, él creyó y le volvió a repetir en Génesis 50 lo que les dijo en Génesis 45. ¿Sabe qué les dijo en Génesis 45 José a sus hermanos? Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron en Génesis 45, 4, 5, y le volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios, mire aquí, mire cómo le respondió: fue Dios quien me envió a este lugar antes de ustedes, a fin de preservarles la vida. Andrés, cuando Dios te vio, ya Dios supo. Cuando Dios te llamó, cuando Dios te separó, ya supo que eras un escogido
y ya te vio en el palacio. Él tenía toda la confianza de decir: tú vas a pasar la prueba. Dios dice: yo confío en ti. Yo sé que tú vas a pasar la prueba. Vas a hacer que todas las cosas que te dolieron queden atrás. Y vas a utilizar todo eso que viviste para ponerlo al servicio del reino de Dios y para preservar muchas vidas, muchos jóvenes, muchos matrimonios, muchos hijos, muchos hermanos, porque les vas a hablar a hijos, les vas a hablar a hermanos, les vas a hablar a esposos, les vas a hablar a padres. Lo que Dios ha permitido, Dios está extendiendo una invitación hoy. Está tocando a la puerta de tu corazón hoy y te está diciendo: hey, si tú me dejas entrar, yo voy a cenar contigo. Yo voy a disfrutar del gran banquete que yo he preparado para ti. Pero déjame entrar. Recibe. Lo primero es: suelta eso y recibe. ¿Cuántos queremos recibir el perdón de Dios hoy? Porque no puedes dar algo que no tienes. No puedes dar algo que todavía no lo has recibido. Y Dios dice: recibe mi perdón. Mira la magnitud de lo que representa mi perdón. Puse todo sobre Jesús. Todos tus pecados los sufre sobre Él. Ya había un castigo que tú merecías, pero ese castigo ya lo pasó Jesucristo de Nazaret. Él ya lo vivió, Él cargó con todo eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí recibimos y damos ese perdón? Y ponemos todo eso daño que te hicieron sobre la cruz. ¿Cuántos lo llevamos a la cruz en este momento? Y decimos todo ese rechazo, ese abuso, ese menosprecio, ese abandono, esa descalificación, lo llevo a la cruz. Lo llevo a la cruz y creo que Dios va a hacer cosas grandes conmigo y en la vida de esa gente. Los perdono. ¿Sabe qué hice en medio de la llamada para cerrar? Y todos los que quieran venir al frente han sentido en su corazón. Usted tiene que sentirlo y decir: voy a caminar con esta, soltar, liberar, recibir y creer. Y Dios me dijo, yo empecé a llorar porque dije: Señor, no es justo. Pero le dije: no me voy a poner en el papel de tuyo, Señor. Y le dije: Señor, no es justo. Y me dijo el Señor, ¿sabes qué me dijo el Señor, Elena? ¿Es que acaso tienes que perdonar a la gente por hacer cosas buenas? Obvio. Pero Dios estaba diciendo como que dice: que Carla, ¿tú crees que yo no sé que lo que hizo es malo? Claro que Dios sabe que lo que hicieron es malo. Dios te dice: es que nosotros perdonamos porque nos hacen lo malo. Porque muchas veces creemos que es que Dios no se dio cuenta, es que Dios no nos entiende. Y muchas veces sufrimos calentura ajena. ¿Sabes qué es sufrir calentura ajena? Es que se lo dijeron a mi esposo y yo estoy enojada porque se lo dijeron a él. Sufrimos calentura ajena. Sufrimos odios ajenos. Ay, que se lo hicieron a mi mamá. Deja que tu mamá perdone y tú perdona. No podemos tenernos aún falta de perdón por otros. Dios dice: yo sé que ellos hicieron lo malo. Yo sé que Él accionó, que ellos accionaron mal, con maldad. Pero por eso es que tienes que perdonarlos. Tú no vas a perdonar porque me regalas un pastel brasilero. Ay, te perdono por regalarme el pastel brasilero. No, yo voy a perdonar porque no me quiso hacer el pastel. ¿Entiende lo que les digo? Perdonamos porque nos hicieron malo. Pero no quiero que eso malo me contamine, me dañe, me frustre, me amargue. Para que ninguna raíz de amargura, dice la palabra, los contamine y los aleje de la gracia de Dios. Cerremos nuestros ojos ahí donde estemos y dejemos que el susurro del Espíritu Santo, el bálsamo,
el bálsamo, cierre sus ojos ahí, el bálsamo del Espíritu Santo va a venir a ser a que usted, yo no sé a quién usted va a perdonar. Ya no vivas bajo el yugo, bajo la esclavitud de un recuerdo del pasado, de una vivencia del pasado. Ya no vivas bajo la esclavitud de un trauma del pasado. Ya no vivas bajo la esclavitud de una experiencia del pasado. Hoy Dios dice: libera y suelta ese derecho de justicia, ese derecho de vengarte, ese enojo, ese resentimiento. Suéltalo. Suelta ese dolor y ponlo a las manos y a los pies de Cristo. Suelta esa frustración y ponlo a la disposición de nuestro Señor.